La molestamos a la doctora Lorena González Tucci, quien es abogada, especialista en Derecho Constitucional, miembro del estudio González Tucci Caminos, abogados, eres abogada, profesora de Derecho Constitucional de la UBA. Lorena, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. Todo muy bien. Bueno, ¿cansada ya de hablar o no? Y bueno, desde el martes hasta, bueno, hoy a la tarde ya tengo programada otra nota, pero no, cansada no. Siempre es muy interesante la tarea de la difusión del derecho constitucional y de la interpretación constitucional. Así que por ahora no me cansa. A ver, pero cuando te toca, especialmente cuando te toca explicar esto, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Tengo que explicar básicamente por acá? ¿Qué es lo que tenés que decir? Yo creo que la primera gran distinción que hay que hacer es contar la base constitucional del caso. ¿Por qué? Porque es muy tentador, y durante la semana seguramente vos y los oyentes lo habrán escuchado, esas interpretaciones que se hacen sobre ciertas suspicacias bastante mal armadas, ¿no? Entonces es muy habitual mezclar todo. Entonces creo que hay que empezar por el principio, que es contar por qué estos casos llegan a la Corte y qué tipo de planteos son estos que llegan a la Corte. Y creo que el primer escalón que hay que subir es decir que para que una persona sea candidata al cargo que sea, en el lugar que sea, es decir, en una provincia o a nivel nacional, tiene que cumplir con los requisitos que establezca la ley, en este caso, la Constitución provincial. Y si la Constitución provincial establece límites a la reelección y a la alternancia, y a la sucesión, límites concretos de años, la justicia electoral es la encargada de, primero, revisar que no se violen estas disposiciones constitucionales. Cuando la justicia electoral provincial revisa y deja pasar por alto estos límites, el sistema constitucional argentino prevé la posibilidad de que esas decisiones provinciales sean revisadas por ante la Corte Suprema. Y esto tiene una base constitucional, esto es una habilitación que da, por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución Nacional, cuando establece que a la Corte llegamos de dos maneras. Llegamos a través de competencia originaria, que son esos casos que generalmente generan mucho ruido, porque se tergiversa la idea constitucional, donde la Constitución dice, por ejemplo, cuando hay conflictos entre dos o más provincias, o está involucrada una provincia, los jueces que van a resolver esos conflictos son exclusivamente los jueces de la Corte. Y la Constitución lo hace para salvaguardar ¿qué cosa? La independencia judicial. Y evitar la posibilidad de que jueces locales, jueces provinciales, se encuentren condicionados, por ejemplo, por controlar al gobernador actual, poniendo un caso hipotético, que quiere ser reelecto en forma indefinida. ¿Por qué hace esto la Constitución? Porque sospecha, una sospecha bien fundada, que si esos jueces son nombrados por el mismo gobernador que quiere violar la Constitución, va a ser muy difícil que esos jueces puedan controlar a ese gobernador que quiere violar la Constitución. Creo que, por eso me gusta empezar así, se tiene que entender que esto no es un capricho, no es una tergiversación de la Constitución. La Constitución tiene muchos controles, muchas advertencias, y está construida para evitar justamente que por cualquier tipo de subterfugio se violen disposiciones de la Constitución Federal y también protege a las constituciones provinciales. Si yo hago esa interpretación contraria a la Constitución, en este caso de Tucumán y de San Juan, violo la Constitución provincial, y ahí viene la paradoja, diciendo que la interpretan autoridades provinciales, cuando en realidad, como este es un sistema federal, siempre que haya una violación de disposiciones federales, y esto incluye violar la autonomía provincial y violar las disposiciones constitucionales en contra de lo que establece la Constitución Federal, la Constitución dice debe intervenir bajo ciertas reglas la Corte Federal. ¿Avasallamiento de autonomías provinciales no existe en esto? No, porque es muy interesante tu pregunta, Daniel. La autonomía provincial quiere decir lo siguiente. Esto es un argumento muy habitual que se suele utilizar. Avasallamiento de autonomías provinciales y federalismo cuando molestan los fallos de la Corte Suprema. Molestan quiere decir cuando no estoy de acuerdo. La autonomía provincial implica que las provincias, en el marco de un Estado federal,
conservan las facultades no delegadas, entre ellas darse sus constituciones, dictar sus constituciones, elegir las instituciones sobre las cuales estructuran el Estado provincial, pero tienen como límite la Constitución Federal. No pueden regular por fuera de es decir, en contra de la Constitución federal. Y acá el problema es cuando yo no regulo, porque la Constitución de las provincias, las dos que interpretó la Corte, ponen un límite a la reelección, sino cuando formulo una interpretación que es contraria a la Constitución Federal, que en el artículo 90 establece un límite a la reelección. La Constitución Federal, cuando pone un límite a la reelección de autoridades nacionales, como son presidente y vicepresidente, está marcando una pauta, que las reelecciones indefinidas son impropias en el Estado federal argentino. Entonces, toda interpretación a favor de una reelección, en este caso es peor, porque no es solamente indefinida, es en contra del límite que te dio la autoridad local, la autoridad provincial. Y la autonomía provincial también implica respeto por tu propia constitución a nivel local. Acá hay es algo bastante siniestro lo que pasa. Invoco la autonomía provincial para violar mi constitución provincial. No sé si se nota. Es decir, es una especie de chiste macabro. Yo invoco la autonomía provincial para hacer con mi constitución provincial lo que quiera. Y justamente la Constitución Federal, esto es el juego de los artículos 5, 122 y 123, establece que el gobierno federal tiene que custodiar que se cumpla con la autonomía provincial. Porque si no, no estaríamos en un Estado federal. Si no, cada provincia hacia adentro regularía de cualquier manera. Y la Constitución tiene límites expresos hacia las autonomías provinciales, no para impedir que funcionen, sino para impedir que tergiversen el reparto de competencias que establece la Constitución Federal y las constituciones provinciales. Una de las cosas que tanto se habló es el sistema republicano, el resguardo del sistema republicano, y por eso en contra de una reelección. Bueno, pero acá tenemos a nivel país, tenemos un par de lugares como ser Formosa y Santa Cruz que tienen reelección indefinida. ¿Con ellos no habría que hacer algo también? Bueno, es muy interesante también esta pregunta. La reelección indefinida o las reelecciones muy prolongadas, las indefinidas por supuesto, o las constituciones que habilitan un lapso muy abierto de reelecciones, están en tela de juicio hace varios años, porque como decimos muy bien, chocan con una de las características del sistema republicano, que es la alternancia en el ejercicio del poder. Y la alternancia la uno con lo que dije al principio. Si yo no preveo en un sistema que haya límites a los años en los cuales los funcionarios ejercen sus cargos, yo posibilito lo que dije al principio. Yo me quedo mucho tiempo en el poder, yo elijo a los jueces que me van a controlar mis candidaturas inconstitucionales y también que me van a juzgar eventualmente, o que van a juzgar en los actos de los funcionarios públicos. El sistema republicano tiene esa ingeniería, límite en el ejercicio del poder, rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Te das cuenta que si yo tiro para abajo el límite en el ejercicio del poder, tengo el esquema perfecto para violar la Constitución. Es decir, soy yo la suma del poder público. Bueno, esta idea de alternancia, digo esto solito, hace 2 años, en el año 2021, la Corte Interamericana tuvo que responder a un pedido de opinión consultiva que había formulado Colombia sobre la posible existencia de un derecho humano a la reelección indefinida. No es un fenómeno argentino la reelección indefinida, es un fenómeno regional. Y la Corte Interamericana, por supuesto, lo digo muy corto, respondió que no existe tal derecho humano a la reelección indefinida y por el contrario, sostuvo que los países deben evitar sistemas en donde se contemple la reelección indefinida porque la reelección indefinida genera erosión del sistema democrático. La idea de erosión democrática me parece que es la más descriptiva para poner blanco sobre negro del peligro de consagrar la posibilidad de reelecciones indefinidas a nivel provincial. ¿Y qué hacemos entonces con Santa Cruz y Formosa? Bueno, y acá viene de vuelta tu primera pregunta. ¿Por qué la Corte tiene que resolver estos casos? Y porque cuando se materializan violaciones constitucionales, el sistema establece que es el Poder Judicial a quien yo le voy a pedir el control de validez constitucional sobre normas que integran el sistema. Entonces, en esos casos,
hay que evaluarlos particularmente, es decir, los casos se evalúan caso a caso. Se podría llegar a plantear, no me gusta hacer consejos legales sin conocer particularidades de casos, ¿no? Pero estarían en una situación problemática. Constituciones provinciales que establecen reelecciones indefinidas. La Corte, en estos fallos que dictó el martes, que forman parte de una seguidilla de fallos que la Corte viene dictando desde el 2013, cuando dictó una resolución casi idéntica a la del martes pasado, que imposibilitó la reelección de Zamora en el año 2013. Claro. De hecho, Zamora hizo lo mismo que Mansur. La Corte dicta la medida cautelar 3 días antes de la elección. Se dan cuenta que es lo mismo. Y Zamora se baja, pone a su mujer en reemplazo, y luego la Corte dicta la sentencia de fondo estableciendo estas pautas que recién recogimos. Está diciendo algo la Corte, y lo sumo con lo del sistema interamericano. No es compatible con un sistema democrático y republicano que haya textos constitucionales provinciales que habilitan reelecciones indefinidas. Entonces, yo estaría atento a la posibilidad, estamos en un año electoral obviamente, de quiénes serán los candidatos propuestos para cargos electivos en estas provincias y si esto puede llegar a ser cuestionado judicialmente. Si yo fuese autoridad de esas provincias, no propondría personas para reelecciones, pondría candidatos nuevos, ¿no? Claro. Evitaría caer en esto. A mí la sensación que me quedó, y eso adelanta un poco lo que pienso, y que no es una cuestión netamente jurídica, sino de otro tipo de visión, es que la Corte lo que está haciendo es mandando un mensaje. A ver, gobernadores que quieren hacer reformas constitucionales, no hay posibilidad de reforma indefinida. Con esta Corte y con este criterio, ya le estoy diciendo que aquel que quiera hacer una reforma constitucional la repiense, porque eso no lo vamos a habilitar. Ese me parece que también es otro mensaje que está enviando la Corte. Y es las dos caras del mismo mensaje. La reelección indefinida es inconveniente en términos constitucionales, por traducirlo de esta manera. Entonces, y para eso está la Corte. La Corte, en el sistema argentino, como en tantos otros, tiene el cierre de la interpretación constitucional dentro del Estado federal. Y los fallos tienen esa vocación, no solamente la de resolver conflictos concretos de los casos, es decir, el caso tucumano, el caso sanjuanino, sino también de fijarse pautas interpretativas. ¿Para qué? Para casos iguales. Por eso, quiero decir algo más, si me permitís. Sí. Durante la semana muchas veces, escuché mucho, que decían, bueno, si se baja el gobernador, como el candidato a gobernador, como es el vicegobernador, perdón, como era Mansur, y la medida cautelar se dictó para evitar que él fuese candidato, no tiene sentido que la Corte se pronuncie, no tiene sentido que la Corte resuelva el fondo de la cuestión. Claro. Porque ya está, ya el caso desapareció, ya el caso se volvió abstracto. Y ahí hay un error, porque si bien es cierto que la Corte tiene que resolver casos donde el agravio persista, es decir, no puede resolver en abstracto, en algunos casos en donde se convierten en abstracto por circunstancias particulares, como en este caso se bajan las candidaturas, la Corte suele dictar la sentencia de fondo, resuelve el problema, dice cómo se tienen que interpretar esos conflictos para evitar casos futuros, para hacer lo que dijiste vos. Dejo la regla interpretativa para futuro. Y en el año 2013, en el caso de Zamora, de Santiago del Estero, hizo eso la Corte. Y ese es el fallo que nosotros estamos de alguna manera tomando en cuenta. Si vos me preguntabas antes de que salieran estas sentencias, si era posible que la Corte dictara esto, yo te hubiese respondido sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque los precedentes anteriores de la Corte, Santiago del Estero 2013, Río Negro 2019, La Rioja 2019, me permitían predecir cuál podía ser, frente a circunstancias casi idénticas, la interpretación constitucional, porque como vos ya dijiste, me lo estaba avisando la Corte, me lo estaba diciendo en ese espacio. Claro, me va diciendo, este es el criterio, mantiene su criterio, o sea que la Corte termina siendo coherente. No, por supuesto, el tema es que uno, para entender la forma en la que resuelve la Corte, uno tiene que estudiar la jurisprudencia de la Corte. Claro. Y lo digo de esta manera porque esta semana a todos nos habrá pasado, escuchar interpretaciones libres de lo que la Corte dice, exacto, porque básicamente tal vez a esas personas no les gusta. Entonces, yo recomiendo que para la interpretación constitucional todos hablamos desde la subjetividad, desde luego, ¿no? Claro. Pero también tiene que haber una cuota de honestidad intelectual.
Sí. Y la puta honestidad intelectual es, y de técnica, si son abogados y abogadas quienes interpretan o comentan fallos de la Corte, yo en este relato de esta nota que me permitís compartir, estoy explicando interpretación constitucional y fallos de la Corte que se pueden leer. Claro. Estoy tergiversando lo que dice la Corte. No, tampoco es un criterio de índole netamente personal de lo que vos pensás que debe ser la Constitución, sino que estás hablando linealmente. Por eso empiezo a explicarlos de esta manera. Ahora, mi idea de la interpretación del derecho constitucional tiene una particularidad que creo que es saludable, no porque sea la mía, con la que comparto, muchos también la comparten. La interpretación constitucional no es solamente la letra interpretada de la Constitución, sino que eso va indexado con la interpretación que formula la Corte en los precedentes que va dictando y que son la última palabra en materia de interpretación constitucional. Y en nuestro sistema eso es muy importante, porque los casos se resuelven caso a caso. Entonces, como muy bien vos me preguntaste, ¿la Corte me está avisando? Sí, pero no solamente me está avisando, me está construyendo la interpretación constitucional frente a un problema concreto. Y si el problema se repite, esto es naturaleza humana, ¿no? Si el problema se repite, yo debería tener en cuenta cuáles son esas interpretaciones que dio en fallos anteriores para ver si se aplican igual, y si no se aplican igual, tengo que demostrar que no son iguales. Tengo que decir por qué no son iguales. Y el por qué no puede ser una opinión personal. Tiene que ser una distinción de derecho. Ahora, los tiempos. También escuché varias interpretaciones sobre el tema tiempos. ¿Cómo viste vos el tema tiempos de la Corte? Muy buena pregunta. Las interpretaciones sobre suspicacias sobre los tiempos, sobre por qué no resolvió, también vienen de la mano. O de interpretaciones tergiversadas o de personas que no tienen experiencia en litigio ante la Corte. La demanda entra, esto empieza, yo puedo demandar porque se oficializa una candidatura en contra de la Constitución una vez que se oficializa la candidatura, antes no. Y la candidatura, por ejemplo, de Tucumán se oficializa el 19 de abril. Y la demanda la plantean el 20 de abril. Y ahí empieza a transitar el expediente en plazos realmente cortos, porque como son casos de competencia originaria, voy a tratar de ser lo menos compleja posible, lo voy a explicar lo más llano posible. La competencia originaria, que es decir, el caso se plantea directamente ante la Corte, solo lo resuelve la Corte, y esa sentencia la dicta sola la Corte y no se puede apelar, funcionan dos tiempos. Primer tiempo, vos planteás que es un caso de competencia originaria y la sentencia, la primera que tiene que dictar la Corte es decir, sí, esto es un caso de competencia originaria. Entonces tiene que resolver una cuestión previa, si es o no cuestión originaria. Para resolver que es competencia originaria le tiene que dar vista al procurador. Es decir, recibe la demanda, la lee, dice, para determinar si es competencia originaria, vista al procurador. En este caso, la demanda entró el 20 de marzo, ¿te acordás? Oficializan candidaturas el 19. A partir de ese momento yo puedo judicializar. Se judicializa el otro día. El 20 de abril entra el caso. Entra el caso, va a la Procuración el 24, dictan el dictamen de la Procuración y la Corte resuelve en días la sentencia cautelar, no la sentencia de fondo, porque esa demanda incluía pedir una cautelar. ¿Por qué los plazos son cortos, además? Es decir, en términos no jurídicos uno lo mira y dice, pero si las elecciones eran el domingo, ¿cómo puede ser que recién arrancaran a estudiarlo en abril? Porque las candidaturas se oficializaron el 19 de abril. Y esta es otra trampa que aparece en los calendarios y en los cronogramas electorales locales. Hacer que el tiempo sea muy corto, Daniel, ¿para qué? Para que vos no llegues a pedirle al Poder Judicial alguna solución cuando se intenta violar la Constitución. ¿Entiendes lo que digo, no? Sí. Hoy corriendo los calendarios, voy a poner un ejemplo de un caso donde yo intervino, que es el caso de Río Negro, el año 2019. La demanda en Río Negro se planteó el día 8 de marzo, la planteamos el día 8 de marzo del 2019. En este caso pedimos medida cautelar, pero la Corte dictó todo. Dictó una sentencia completa sobre el fondo el día 22 de marzo del 2019. Y las elecciones eran el 6 de abril. ¿Por qué pudimos hacer ese recorrido más cómodos? Porque el calendario electoral fijaba una fecha con suficiente anticipación para oficializar la candidatura. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Entonces, cuando el calendario electoral, ¿de dónde sale? De las autoridades provinciales. Claro.
el plazo es suficiente, vos podés de alguna manera tener más tiempo. Pero cuando no te lo da, y eso es lo que activa la necesidad de dictar una cautelar, ¿entendés? Cuando no te lo da, yo tengo que preservar ¿qué cosa? Que tengo que resolver ese conflicto de derecho. Claro. No tengo tiempo, porque ¿cuál hubiese sido la otra solución? Esto también lo escuché. O hubieran dictado la sentencia antes, materialmente te dije que es casi imposible. Imposible. Antes. O, porque acordate que al dictar una sentencia cautelar, yo no le doy traslado a la provincia. Claro. El único escenario en el que me permite el código dictar algo sin escuchar al otro. Una medida previa. Porque de otra manera tendría que haberle corrido el traslado, sí, tiene que defenderse y después dictó el fondo. Bueno, el otro escenario era no hacer lugar a la cautelar y dejar que se votase hoy. Es la consecuencia dañosa. Que después, cuando llegue la sentencia de fondo, yo tenga que acomodar, anular elecciones que se hicieron. Claro, peor todavía, porque si vos estás en contra de esto, tendrías que decir Mansur, que fue electo vicegobernador, no puede ser vicegobernador. Exacto. Y ahora que ya fueron, que votaron, que eligieron, les digo no, eligieron mal. ¿Te das cuenta que era una solución peor? Cuando yo leí comentarios que proponían esta decisión, la verdad que yo no lo podía creer, porque en realidad lo decían en defensa de la posibilidad de elegir. Parece que hace un daño tremendo la posibilidad de elegir, permitir que se lleve adelante un proceso eleccionario en clara violación a la Constitución, porque acá no hay dudas, y después decir, no, en realidad esto está mal. Sí. Sí, sería inconveniente, ¿no? Sí, igual yo dejo de sentado una postura que tengo no sobre esta cuestión, sino en el contexto, el macro general de lo que estamos viviendo, es que existe un cuestionamiento hacia el Poder Judicial en su integridad y todo el mundo es capaz de plantear y de cuestionar sin saber el fundamento, sin saber el recorrido del expediente, sin saber realmente el fondo de la cuestión y sin saber quiénes son los integrantes de la Corte. Hoy vivimos una etapa que me parece que se va a incrementar, en el cual cuestionamos absolutamente todo. Vos escuchás desde que Sin información. Rosati no sabe nada de derecho, Rosenkrantz no sabe nada de derecho, Maqueda está preocupado por otras cosas y menos por el derecho, y después desde ahí escuchás un montón de otras cosas, y vos decís, pero no. Si hay algo que yo nunca voy a discutir en mi vida es todo lo que sabe Rosati, todo lo que sabe Rosenkrantz. Hay criterios que quizás uno puede llegar a gustarle o no, o estar de acuerdo o no, pero esas son cuestiones subjetivas, pero los ministros de la Corte, si hay algo que saben, es de derecho. Pero me parece que hay un contexto general enmarcado en algo como una suerte de crítica, que no es novedoso porque no lo vive solamente la Argentina. Muchos países occidentales están viviendo ese cuestionamiento hacia el Poder Judicial. Por eso también es que tenemos un fallo de la Corte y se cae en una suerte de deliberación pública respecto del fallo de la Corte, como no ocurría antes. En las décadas del siglo pasado, 80, 90, que no estamos tan lejos, no se cuestionaban los fallos de la Corte. No se cuestionaban, se acataban. Nada más y nadie discutía. En cambio ahora estamos en una suerte de estado asambleario discutiendo todos, un estado deliberativo en realidad más que asambleario, porque es deliberativo nada más, sobre el fallo de la Corte. Que también hay que, los integrantes del Poder Judicial tienen que darse cuenta que esa es la sociedad que estamos viviendo, pero que no es un fenómeno argentino. Es un fenómeno bastante occidental y que se da permanentemente. Pero bueno, son momentos históricos que nos toca vivir y con estos datos particulares que también. Por eso creo que pasa también por ese otro tamiz, más allá o no si este fue un fallo ajustado a derecho o no. Y esa es la parte que me parece que tiene que ver mucho con todo lo que fuimos escuchando absolutamente en estos días. Es verdad. Y hay te agrego algo cortito más. Sí. En ese ejercicio de deliberación permanente, el problema no es la deliberación permanente, sino el problema es que la deliberación no es cuestionando el derecho. Críticas no son sobre la aplicación del derecho. Claro. Se maquillan como si fuera cuestionamientos de derecho, pero en realidad son cuestionamientos porque no me gusta lo que resuelven. Sí. Desde hace más o menos un año que se está tratando de decir que la Corte no puede resolver directamente casos en competencia originaria. ¿Por qué? Porque no les gusta la competencia originaria. Porque si hay competencia originaria, no tengo posibilidad de llevar un caso, una
provincia que va pasando diferentes instancias de jueces que esos funcionarios nombraron. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso nunca hay competencia originaria. Date cuenta que siempre que tienen que hablar de un caso de competencia originaria, empiezan diciendo no hay competencia originaria. La Corte roba competencia. Esta semana lo escuché. Sí. Esto no es así. Esto no es así. Entonces, cuando la Corte resuelve algún caso en competencia originaria en favor de una provincia, ahí hay competencia originaria. En favor de una provincia que quiere que sea interpretada cierto grupo de determinada manera, ¿no? Entonces, es lo que decís vos, pero ese estado de deliberación permanente es mentiroso. Sí. Porque la deliberación y el debate siempre es saludable. Siempre saca uno nuevas ideas y nuevas formas de enfocar un determinado conflicto, pero el problema es que tiene que ser desde la honestidad intelectual. Claro, y buscando la construcción colectiva, que eso es lo que no se busca. No se busca la construcción colectiva, se busca la ventaja individual, nada más. Lorena, siempre es interesante poder escucharte y a seguir ejercitando esto que lo haces muy bien y que son explicar estos fallos de la Corte. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Que tengas buena jornada. Gracias. Lorena González Toche, quien es una excelente abogada constitucional.